Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la sesión de espacio abierto virtual para el aprendizaje en nuestra semana número 3, periodo extraordinario del módulo número 2. Y les saluda con gusto la asesora virtual Iracema Méndez, esperando que todos se encuentren muy bien, al igual que su familia. Y bueno, la sesión del día de hoy tiene que ver con las actividades formativas. Estas actividades que vienen también reforzando y acompañando eh, en cada semana, aparte de las actividades integradoras, y claro, el proyecto integrador, que es lo que nos atañe en este periodo extraordinario, pero estas actividades formativas que vamos a ver en esta sesión es para que ustedes, bien, no las haya elaborado, las completen. Esto para que todo, no haya ningún pendiente y acrediten de manera saludable, de manera satisfactoria. Este periodo extraordinario que cabe resaltar, les hicieron llegar a ustedes un correo sobre la importancia de acreditar este módulo porque si no causaría una baja parcial. Recuerden que todo lo que ustedes hacen es igual como una inscripción normal a una institución educativa y todo lo que ustedes hacen pues se va a un historial académico. En ese historial académico va todo lo que ustedes van cursando de manera ordinaria, de manera en recursamiento y de manera extraordinaria. Entonces es importante, bueno, llevar saludable ese historial académico, nivelarse en los estudios y estar completamente sin adeudos de materia, ¿no? Eso es muy importante, perdón. Voy a silenciar ahorita mi teléfono. Denme un segundo. Nunca llaman y ahora sonó, perdón. Entonces, eh, pues los invito a que ustedes reflexionen, trabajen en lo que falta de este periodo, que es las actividades, vuelvo a mencionar, actividades formativas y proyecto integrador. Ya nos queda muy poquito tiempo para la entrega. El 28 de julio ya estaríamos cerrando en su totalidad este periodo y asimismo, bueno, ya las asignaciones se las harían llegar para cursar lo siguiente o bueno, lo conducente en este tiempo, ¿no? Es importante que organicen bien, gestionen bien su tiempo para que no les cause algún conflicto en la entrega, puesto que como vamos muy rápido en las calificaciones, no hay extensiones de tiempo, lo que complicaría, por ejemplo, si tú el lunes, martes te comunicas, si no pude entregar, bueno, sería muy complicado este tema acerca de la entrega de actividades, ¿no? Entonces, como estudiante en línea, es esencial que tú tengas esta gestión del tiempo y al igual herramientas de estudio, estrategias de aprendizaje que te permitan eh, que esa información que vemos, esos recursos, esos temas, queden realmente bien aprendidos, pero que no cause alguna situación que pudiera generar un conflicto, ¿no? Con el tiempo, con el aprendizaje, etcétera, ¿no? Entonces, es esencial que gestionemos el tiempo, sobre todo como estudiantes en línea. Yo se los he platicado porque, pues, si vamos a una cuestión presencial, pues tenemos un horario ya marcado y ese horario de 7 a tantos, de 6 a tantos, etcétera, pues ya es un horario que nosotros nos vamos, no nos imponen, pero sí tiene que ver con que, bueno, a esta hora yo tengo que estar en ese lugar. Cuando nosotros estamos en línea, es nuestro tiempo el que nosotros estamos manejando. Entonces, es una forma más eh, de llevar a responsabilidad nuestro tiempo, ¿no? Es nuestra responsabilidad, es nuestro compromiso manejar un horario especial. La flexibilidad, eso es versus presencial,
no como presencial, ese es el tiempo que está. Y en línea tú tienes esa flexibilidad de poner un tiempo en el cual, pues vamos a decir, tienes libro que designas para los estudios, ¿no? Entonces, esto es lo mismo y yo les invito mucho a esta organización. Yo seré muy partidaria de, que, de organizarse en el tiempo, sobre todo cuando estamos estudiando, trabajando, tenemos labores en casa, sociales, etcétera. Les va a ayudar mucho. Entonces ya no va a suceder esto de no me da tiempo, no puedo con los estudios, son muchas cosas que hacer, etcétera, etcétera, que pueden surgiendo. Y sobre todo porque vamos ligado el proyecto integrador a nuestro proyecto de vida, a lo que nosotros queremos. Sobre todo cuando nos planteamos tomar los estudios, ya sea que terminamos la educación media y viene, perdón, la educación básica y vamos a la educación media y estamos aquí en la preparatoria, entonces vemos todo lo que vivimos en la secundaria y no queremos pues, de igual modo repetir, pero eh, es tomar lo mismo a nuestro proyecto de vida, ¿no? Lo que nosotros deseamos, lo que nosotros queremos, el retomar los estudios, en el caso de algunos, en los que, como lo comenté, salen de la secundaria y entonces están más frescos de estar en la escuela a los que retoman los estudios. El proyecto de vida les va a ayudar mucho a que organicen, afiancen lo que realmente ustedes quieren, ¿no? En este caso, los ámbitos que maneja el proyecto de vida, que son los 7 que tienen que ustedes que manejar ahí, incluidos el de estudio, y ustedes verse en una perspectiva a futuro, que ese es el proyecto de vida, una perspectiva a futuro. Entonces, no olvidemos que esa es la finalidad, ¿no? Que ustedes tienen que verse en un proyectados a terminando ya la preparatoria en el tiempo designado. Recordemos que es un modelo de 3 años. Ustedes eligen si son 3 años o más años. Entonces, o sea, vamos porque se va extendiendo un poquito el tiempo cuando dejamos lapsos de estudio. A eso me refiero. Pero en 3 años estamos proyectados a terminar la preparatoria. También puedes proyectarte en el promedio que lo quieres concluir, en un 80, 90, 70, 100%, ¿no? Entonces, esto te da eh, el manejo de lo que tú deseas para tu vida. Entonces, esa es la invitación y la idea es que este periodo extraordinario quede completamente realizado, efectuado, incluyendo, nuevamente reitero, eh, proyecto integrador y actividades formativas. Ese es el objetivo de esta sesión, que veamos las actividades formativas. Si ustedes se han dado cuenta, algunos tienen pendientes todas las actividades formativas, que son 8, 2 por semana. Algunos tienen la actividad formativa número 3 pendiente o la 4 o no tienen porque todas las hicieron o tienen todas porque no elaboraron ninguna. Ustedes irán viendo lo que tienen que realizar. Yo por lo regular estoy mandando mensaje, a algunos de ustedes les agradezco su respuesta en que me han dicho ya esta semana envío todo, ya lo hago. Yo nada me falta el proyecto integrador, todas las actividades formativas están elaboradas. Y bueno, tú sabes la situación, cómo está el módulo 2, cómo quedó inconcluso y que está en vías de ser aprobado si entregas lo que se indica. Pero las actividades formativas, recordamos también que es un mini examen, un mini test, una radiografía del conocimiento que tú estás recibiendo y qué tanto está quedando impregnado en esta parte del aprendizaje, que al final recordamos que el aprendizaje es la adquisición de nuevo conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, empecemos. En las actividades formativas, vamos a empezar con la actividad formativa número 1, que recordemos que es de la semana 1 del módulo 2, en periodo ordinario, donde empieza a manejarte que tienes que trabajar con la actividad integradora número 1, que tiene que ver con tus metas. Viene en la actividad formativa una serie de preguntas que yo creo que te ayudarán mucho
hacer tu proyecto integrador. ¿Por qué? Porque estas preguntas son previas, te van a ayudar a analizar, a empezar a desglosar información importante para que cuando ya empiezas a hacer el proyecto integrador, pues te sea un poco más ágil hacerlo, ¿no? Si te has dado cuenta, el proyecto integrador son varias etapas, son 8 preguntas en total, donde, bueno, la primera parte de la pregunta es una reflexión acerca de ti mismo, donde te vas a describir y mencionar por qué quieres, por qué lo quieres, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Viene también que redactes metas a corto, mediano, largo plazo en diferentes ámbitos y sobre todo pues que tú vayas viendo qué es lo que quieres lograr en esos plazos. Y las preguntas que vienen en la actividad formativa, número 1, que se llama metas y propósitos, son varias, pero aquí ya en la presentación solamente rescaté algunas, no todo porque, bueno, sería como eh, pues es bastante información, no, no es tanta, son poquitas preguntas, honestamente. Y recordemos, perdón, hago un paréntesis, que tenemos solamente un intento para hacer la actividad formativa, no son varios intentos, es solamente uno. Entonces, muy atentos a las preguntas y a lo que van a responder, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, viene aquí. Una de las cuestionamientos, bueno, de lo que tienes que hacer, dice, escribe cuál es tu mayor aspiración en el ámbito educativo. Y yo sugiero que esto lo afiancen bien para que no venga un momento en que ustedes tengan que dejar los estudios. La idea es que ustedes los culminen, la idea es que ustedes lo terminen, tengan su certificado de preparatoria, no llegar a un grado de dejar los estudios, ¿no? Por eso vienen muchas preguntas y una de ellas dice, genera un compromiso, la otra viene, piensa en las situaciones que se te pudieran presentar, ¿no? Y que pudieran ser, lo voy a decir como una amenaza, ¿no? Tus estudios. Entonces, piensa en todo eso, pero también piensa en cuál es tu mayor aspiración. Tú puedes pensar que puede ser, eh, no sé, eh, ser un ejemplo para tu familia, para tus hijos, para tu pareja, ¿no? Para tus padres, demostrarles que tú puedes, etcétera, ¿no? O bien para ti mismo, demostrarte a ti mismo que tú puedes lograr muchas cosas. La siguiente también podría ser pensar en llegar a un grado universitario, tener una carrera universitaria, ¿no? Porque eso te va a ayudar quizá a aspirar a tener un mejor empleo, a tener un mejor cargo, a tener una mejor cuestión económica, ¿no? Pensemos en esa parte. La otra pregunta que viene es, ¿cuál es tu mayor aspiración en el ámbito laboral? Creo que es importante, algunos de ustedes pues son menores de edad, todavía no están trabajando, pero ¿por qué no pensar en un futuro, no? Ya ahorita muchas de las profesiones han cambiado, ya no están tan interesados en ser contadores, administradores, etcétera, sino ser en influencers, blogueros, etcétera, ¿no? TikTokers y demás. Y esa es una cuestión laboral. Tienen ustedes, por ejemplo, si esa es una de sus aspiraciones, pues ver la cuestión, porque yo creo que no tan fácil es llegar a estar en un top tan alto como varios youtubers, ¿no? Que tienen millones de vistas. Hay una cuestión detrás de ello que sería interesante revisar para elegir una cuestión laboral de ese tipo, ¿no? O por ejemplo, mi aspiración laboral, bueno, es ser mi propio jefe. Ahorita tengo que mantenerme en un trabajo, pero posteriormente en la cuestión laboral me gustaría trabajar en algo más para mí, ¿no? En algo donde yo sea poner un negocio, ¿no? O tal vez sí, ¿no? Yo quiero llegar a ser gerente o supervisor en el trabajo donde estoy porque me gusta lo que hago y también me agradan mucho las prestaciones que tiene. Entonces pienso que me podría ayudar mucho estar estable económicamente y laboralmente. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es tu mayor aspiración en el ámbito económico? Vamos a lo mismo, ¿no? Pues, el ahorro es una cosa muy importante.
No sé muy bien las estadísticas, pero creo que México no tiene un buen nivel en cuestión de ahorrar dinero eh, para los imprevistos. Por lo regular, eh, sucede que pasa una situación y pues es a veces se recurre más a pedir prestado o una situación así. Entonces la idea es que en el ámbito económico pues también pensaras en eso, porque hay una de las preguntas que en uno de los ámbitos que dice seguridad financiera, ¿no? Pero por ejemplo en el ámbito económico pues a nadie nos gusta estarnos tronando los dedos porque no tenemos dinero, ¿no? Entonces pensar en esa cuestión para evitar esa preocupación económica, ¿no? Y que claro, también podría afectar nuestros estudios, ¿no? Decir, bueno, no puedo, tengo que trabajar más y entonces ya no me va a permitir estudiar, ¿no? La siguiente sería, ¿cuál es tu mayor aspiración en el ámbito familiar? Algunos de ustedes ponen estar mejor con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, etcétera. Creo que también es importante, pero ¿qué vas a hacer para lograr eso? O sea, sí estar mejor, ok, pero ¿cómo se logra eso? ¿No? Eso es lo que tienes que pensar. O, por ejemplo, planear una salida, una escapada familiar, eh, o ir a algún parque, etcétera, ¿no? ¿Cuál es tu mayor inspiración como ciudadano? Y esta pregunta va ligada a responsabilidad social, una que muchas veces dejan sin contestar o que contestan otra cosa que no tiene nada que ver. Es esta materia, por ejemplo, de formación cívica o ciencias sociales o ética que tiene que ver nosotros con la parte moral, ¿no? Como ciudadano, con lo que está bien y con lo que está mal. Por ejemplo, algunos de ustedes suelen contestar, pues buscar para donar juguetes, eso me pareció bastante interesante, ¿no? Juguetes a niños, ayudar a personas de escasos recursos, ayudar a refugios de animales, no tirar basura en la calle. Hoy, cuando estábamos con problemas de agua, ¿no? Ha llovido mucho y afortunadamente, bueno, esta cuestión del agua se regularizó un tanto, entonces algunos podían ahorrar agua, ¿no? Eh, recopilar el agua de la lavadora, cosas así que pueden ayudar, ¿no? Estar mejor con mis vecinos en cuestión de que nuestra calle o nuestro vecindario esté mejor cuidado, ¿no? Entonces son ciertas preguntas que vienen en esta actividad. Está muy cortita. Aquí mmm, son alrededor de Son alrededor de 5, 6, 8 preguntas, 9 preguntas por hacer. Las que vienen de desarrollar son las preguntas que vienen ahí en la diapositiva y también viene cómo visualizar el futuro. Voy a compartir aquí la pantalla de la plataforma donde está la actividad formativa, ¿no? Y es empezar a pensar, a corto plazo yo quiero, recordemos que un corto plazo es alrededor de un mes lo está manejando la plantilla donde tienen que vaciar la información. Entonces, en un mes, pues más o menos tú ya hiciste un módulo, ¿no? En 5 años ya acabaste la preparatoria, pues son 3 años de curso a la preparatoria, y en 5 años, pues, ¿cómo te ves? La verdad es que el tiempo se va volando, o sea, hacemos una retrospectiva del tiempo y nos podemos dar cuenta que el tiempo, ¿no? Podemos ir en el 2018, en el 2023, ¿no? Y ahorita ya estamos en el 2024, a mitad de año, donde si vamos al súper ya vemos cosas de Halloween, ¿no? Entonces, o de Día de Muertos, entonces, qué rápido se está yendo el tiempo. Entonces, en 5 años, ¿tú qué quieres lograr, no? Por ejemplo, acaba de terminar de construir tu casa, o comprarte una casa, comprarte un auto, poner tu negocio, y así tu negocio específico. Muchos han puesto mi negocio de pestañas, de estética, de cejas, de comida, de internet. Ha sido variado lo que yo he visto y quieren lograr. Y en 10 años, ¿cómo te ves, no? En el 2034, ¿cómo te ves? ¿Qué piensas? ¿Cómo te vas a estar logrando, no? Y aquí
también lo vas a ir escribiendo. Finalmente, dice, ¿por qué es importante para ti lograr las metas? ¿Qué vas a sentir si lo haces? ¿Qué vas a... eh, tienes que primero cambiar si es importante para ti esto. Si no es importante, entonces va a estar complicado que respondas esta pregunta, pero yo creo que sí es importante, porque pues obviamente te vas a sentir mejor, te vas a sentir realizado. Una de las cosas que nos puede suceder como seres humanos es sentirnos eh, fracasados, ¿no? Así como no he logrado nada y si yo hubiera, a mí me hubiera gustado, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que se siente mejor poner, yo logré esto, yo hice esto, como familia logramos esto, etcétera, ¿no? Y por último, la pregunta 8 dice, revisa las metas que has escrito. Si es necesario que hagas algún cambio, hazlo, ordénalas de acuerdo con la importancia eh, que dichas metas representan para ti, ¿no? Y ya por último, son un propósito de desarrollo, de crecimiento personal y profesional que se establece a partir del planteamiento de algo que se quiera alcanzar o lograr. Entonces, bueno, tendrías que descartar si es necesidades, si es estrategias o bien si es metas. Recordemos que la opción múltiple es descartar respuestas para elegir una. Y aquí terminamos. Recuerden dar clic aquí en terminar intento para que pueda quedar finalizado. En algunos casos sale en progreso, perdón, porque así como yo le hice, lo abrí, pero obviamente no contesté y saldría como inconcluso, ¿no? Entonces hay que ponerle terminar. Ahora, vamos a ver la actividad formativa número 2. Esta se llama Reactivo mis aprendizajes y va ligado a la semana 1. Recordemos que en la semana 1 ustedes trabajaron algo que se llama Mi Historia, donde ahí tenían que hacer una autobiografía, tenían que destacar en un párrafo las clases de palabras y escribir las diferencias entre comunicación oral y escrita y hacer la autografía de manera oral, ¿ok? Bueno, entonces la pregunta 1 dice, ¿son los acontecimientos sucedidos contados en secuencia cronológica? Entonces tú vas a descartar, perdón, si es el cuento, si es el relato o si es la historia, ¿no? Va muy ligado a lo que acabo de decir, tu autobiografía, ¿no? Que es tu historia escrita, contada por ti. O bueno, en este caso decía que como si hicieran una entrevista, ¿no? Lo siguiente es, estas palabras son sustantivos y ahí tenemos que revisar las clases de palabras. Este recurso de clases de palabras para volver, o si tienes muy presente que son los sustantivos, pues será muy fácil contestarlo. Pero si no lo recuerdas, pues tendremos que revisar, ¿no? ¿Qué son los sustantivos? Será idea, bachillerato, meta, ¿no? Viendo la definición de sustantivo, será esto, o será inteligente, grande o bonito, que yo dudaría mucho que fuera esto, suena más a otro elemento, o será yo, nosotros, mío, ¿no? Como parte de ser un sustantivo. Ahora, de las siguientes palabras, ¿cuál no es un verbo? El verbo también son clases de palabras. Los verbos tenemos que son acciones que puede realizar el sustantivo. ¿Okay? Dentro de una oración podemos recordar que yo, él, nosotros, etc. Entonces, ¿cuál podría ser? Generalmente si hablamos de acciones, hablamos de comer, correr, jugar, dormir, etcétera, ¿no? Entonces, será contra la respuesta correcta, ya tendríamos que checar. ¿Será aprendió? ¿Será estudiar? Ajá, entonces seleccionamos cuál no sería un verbo. En la 4 dice selecciona las palabras que corresponden a un adjetivo. Recordemos que los adjetivos son clases de palabras también, pero que califican a sus sustantivos.
¿ok? Entonces, veremos si es alegre dentro o aquí. En la 5 dice, estas palabras son adverbios que también son clases de palabras, ¿ok? Tenemos que revisar qué es un adverbio, que recordando son elementos invariables, tónicos y están dotados generalmente de significados léxicos y modifican el significado de varias categorías, principalmente de un verbo, ¿ok? Entonces, podríamos ver si un adverbio corresponde a hasta, sin, atrás o el, la, un, ahí dudaríamos un poco. O, por ejemplo, muy, ayer, mejor, ¿no? Que tal vez sería la más adecuada. Ahora, estas palabras no son un artículo y entonces tenemos que checar que también en las clases de palabras se encuentran los artículos. Ya checaremos si es una o los, probablemente, pero no es un artículo, tal vez si es hasta o sin, ¿ok? Después en la pregunta 7 dice, corresponde a un pronombre. Y se dan cuenta, toda esta actividad formativa tiene que ver con las clases de palabras. Y un pronombre, clases de palabras cuyos elementos hacen las veces del sustantivo. Recuerden que aquí tenemos que tener presente el sustantivo. Y se emplean para referirse a las personas, los animales o las cosas sin nombrarlos, ¿ok? No le vamos a decir Cristina, ajá, el pronombre va a sustituir a Cristina por ella, por ejemplo, y entonces aquí teníamos que buscar si el correcto sería yo o el correcto sería I o bien sería él, ¿no? En lugar de decir Pedro, podemos sustituirlo por un pronombre en masculino. ¿Qué más? Bueno, la pregunta 8 dice, son las características de la oralidad secundaria y de igual modo, aquí tendríamos que ver, si hablamos de oral, hablamos de la cuestión verbal y podemos checar si estas dos, si la A o la C son las correctas o esta podría ser el inciso B el más adecuado. Ese proceso que en la pregunta 9 dice, ese proceso que realizas día con día, día a día, perdón, y en tu educación en línea lo utilizarás mayormente en forma escrita. Y eso es, lo dice en la parte de la guía también, que sería probablemente el emisor. Lo cuestionaríamos, el proyecto de vida sería el adecuado o bien sería la comunicación. Si ustedes se dan cuenta, no es tan complicado hacer la actividad formativa, está muy sencillo, es solamente volver a dar quizá donde nosotros sintamos que no, o pues que no dominamos mucho, por ejemplo, ahorita, ¿no? Pronombres, ¿no? No me acuerdo muy bien qué es un pronombre y reviso el material. Pero si se dan cuenta, no está nada complicado. Y ahorita ya estamos pasando a la actividad formativa número 3, que es la escritura. Y tenemos que estar checando, retomando la escritura y su proceso. Aquí viene cuál sería el proceso de la escritura. Recordemos que la escritura debe llevar valga la redundancia, una estructura no puede estar escrita de manera o no recomendable ni bueno, por así decirlo, que esté escrito así como viene, ¿no?
porque no se entendería, se vería algo revoltoso, quizá genere hasta desinterés, ¿no? Porque no se entiende. La idea de la escritura es que se entienda y por lo tanto debe de llevar un orden. Tendríamos que ver si es en el inciso A, B o C y elegirlo. Al igual, en la pregunta número 2, elegir dentro de esos incisos a la pregunta que viene, elemento del proceso de escritura en el cual se delimita un tema y un propósito y se realiza una investigación previa. Te lo está diciendo aquí cuál es, o sea, al momento que se va a escribir, se tendrá que hacer una planeación probablemente o una investigación, una revisión. Nosotros aquí tenemos que leer con detenimiento a la pregunta para poder contestar y no confundirnos en lo que viene aquí, ¿no? Ya es muy notorio cuál sería la respuesta. El elemento, en la pregunta 3 dice, el elemento del proceso de escritura que se realiza después de la revisión y en el que se incorporan partes corregidas, oraciones bien construidas y vocabulario pertinente. Recordemos, y siempre será lo que se sugiere, cuando nosotros escribimos, la idea será siempre revisarla antes de enviarla para buscar aquellos detalles de escritura que pudieran estar mal hecho, ¿no? Por ejemplo, de ortografía, de un dedazo, de un signo de puntuación que no vaya ahí o que falta que esté ahí. Nosotros ponerlo, por lo tanto, será pertinente hacer una revisión que nos ayude a detectar los errores que pudieran estar presentes. Por lo tanto, llamaríamos que será adecuado que sea la redacción, será adecuado que sea correcciones o será adecuado contestar reescritura. En la pregunta 4 dice, verificar que el texto se entienda, que las ideas estén organizadas y que los objetivos del escrito se cumplan, son partes de la fase D. Será adecuado redacción, me suena muy lógico, será adecuado revisión o investigación preliminar. Recordemos que nuestros textos tienen que tener coherencia y congruencia para que se pueda entender bien, para que el lector o receptor de esa información, de esa comunicación escrita, pueda entender lo que nosotros queremos decir. Sé qué estilo de texto tiene el párrafo siguiente. Bueno, no lo vamos a revisar. Todo este apartado de la pregunta 5, ustedes sí tienen que checarlo para poder seleccionar si va de acuerdo a cierre expositivo argumentativo. Pongan mucha atención para que no se vayan a confundir, pero sí tengan la idea muy clara de cuándo es argumentativo, cuándo es expositivo y cuándo ya es un cierre del texto, ¿ok? El mismo estilo tiene la pregunta 6, donde ustedes con base a un texto van a seleccionar el inciso y la pregunta 7 también viene de la mano con la pregunta 8. Ajá. Es importante que ustedes empiecen a detectar cuándo se está trabajando estos textos para que cuando ustedes hagan sus trabajos tengan esta misma estructura y también cuando ustedes lean textos puedan identificar esa estructura. Recuerden que los textos pueden ser, como dice aquí, argumentativos, expositivos y demás. Eso viene en las características de los textos, pero también debemos tener claro que un texto tiene introducción, tiene desarrollo y tiene un cierre. ¿Ok? Esto es por parte de la actividad formativa 3. Y vamos a ver ahorita la 4. Ya iríamos a la mitad de las actividades formativas a entregar. Y la 4 tiene que ver con leer para comprender. Y si ustedes recuerdan, cuando hicieron el módulo, pues se sumergieron en una serie de lecturas que ustedes eligieron, bueno, que venían ahí sugeridas y con base a eso pues eligieron una de ellas.
que fuera interesante para ustedes, ¿no? Pero la idea es pues, empezar a trabajar la comprensión lectora, empezar a trabajar también la identificación de ideas principales, ideas secundarias y trabajar también lo que es un resumen. Entonces, en la actividad formativa viene algo similar, viene un cuento y de ese cuento pues lo que vas a hacer es escribir el título que consideres adecuado, o sea, qué título tú le pondrías con tus propias palabras, cómo lo aplicarías, cómo aplicar esta lectura en tu vida, porque alguna situación, porque es como, pues de enseñanza tiene esta lectura. Perdón, viene también que pongas tus puntos de vista, qué te gustó y qué te desagradó de la lectura, cuál es la temática del cuento, eh, qué identificaste tú como, como, como lo llamativo de ese cuento. Y en el cuento se menciona que el proceso del sueño es, bueno, aquí lo identificas, a cuál superestructura tiene. Recordemos que lo que mencionamos, las textos tienen características y tenemos que identificar si es narrativa, argumentativa, expositiva. Bueno, aquí viene que identifiques algo acerca del personaje principal y también de este personaje que viene en la lectura, que es Tomás, ¿no? Este podría ser una actividad que si nos lleva un poquito más de tiempo, recuerden que hay que estar 100% concentrados al momento de estar haciendo las actividades para contestar adecuadamente a cada pregunta. Y bueno, en la actividad 5 dice los escritos y el plagio, que recordemos, bueno, que Prepa en línea lo que trabaja mucho es con esta integridad académica, las buenas prácticas, pues esta iniciativa como estudiante, ¿no? De hacerlo por ti mismo, ese esfuerzo personal, ¿no? Que se debe tener al momento de hacer las actividades. Y aquí viene, por ejemplo, que en la primera pregunta, lee el siguiente texto y selecciona a qué tipo de redacción pertenece y tú tendrás que identificar, ¿no? ¿Qué características, el resumen, qué características tiene, la reseña, qué características tiene y el relato, qué características tiene? Ya que lo seleccionas, bueno, nos vamos a la siguiente pregunta y también qué redacción tiene ese texto, ya seleccionarás a cuál pertenece, al igual con la pregunta número 3. Y bueno, en la 4 dice, los siguientes pasos permiten elaborar un relato, excepto que no sería un relato. ¿No? Y el 5, ¿cuáles son las acciones que se han realizado para escribir una reseña? ¿Qué punto importante o qué, qué es lo que tiene una reseña, ¿no? Una opinión, un juicio valorativo, ¿no? En la pregunta número 6 se selecciona las características de un resumen. ¿Qué debemos de tener de un resumen que debe de ser breve, ¿no? Debe ser preciso, debe ser claro. En la 7 dice copiar un trabajo propio, volverlo a entregar haciéndolo pasar por nuevo, se denomina, ¿vale? Entonces hay que aquí responder para que ustedes tengan muy claro esta parte de la integridad académica. En la pregunta 8 dice plagio que se comete cuando se presenta como propia la idea u opinión de otra persona. Fabricación de datos, robo de material o robo de ideas. Cuidado mucho con esto. eh, Ha habido temas acerca pues, lo sabemos hasta de que en la música se roban, ¿no? Parte de la letra, parte de la tonada, son demandas, etcétera, ¿no?
tuvimos hace tiempo la cuestión de las tesis, de una magistrada, de un presidente, etcétera. Entonces, es muy, muy delicado esta parte. Entonces, traten de concientizar, claro, de responder como se debe. Ya vamos en la actividad formativa 6 y la 6 tiene que ver con el relato para comunicar, entonces tendremos que darnos un clavado a volver a revisar qué es un relato. Vimos que en las actividades formativas pasadas lo menciona, lo del relato, entonces ahora pues ya venimos con ideas más frescas de qué es el relato para contestar esta actividad formativa, que por ejemplo la primera pregunta dice, extensión recomendable en el relato. ¿Creen ustedes que debe ser largo y detallado el relato? Recordemos si sí o si no. Si debe ser corto o largo. Aquí, por ejemplo, dice, en un relato puedes cambiar constantemente el narrador, ¿es cierto o es falso? ¿Cuántos personajes se recomiendan en un relato? Pues aquí tendremos que recordar si somos los que necesitamos 3 o 9, ¿no? La idea es tener un cuidado con todos los personajes, ¿no? que están involucrados en el relato. Si no, ya sería una novela. ¿Cuál es la mejor estructura de un relato? Introducción, desarrollo y final, o introducción, cambio brusco y final, introducción, desarrollo y cambio brusco. Es muy clara cuál debería de ser. Se puede hacer el cambio en el relato sin indicios para el lector. ¿Será cierto o será falso? En la pregunta se dice, busca una noticia interesante en un medio de comunicación electrónica, pégala aquí. Eh, Podrás buscar relatos cortos, históricos, cuentos, etcétera, ¿no? Crea un relato hecho que compartiste previamente. Aquí podrías, por ejemplo, poner algo que te sucede un día, o si saliste de vacaciones, o si hiciste una salida con tu familia, o si hicieron una actividad, o si te pasó algo, pues aquí podrías ponerlo y listo, terminas tu intento, ¿no? Vuelvo a recalcar, recuerden ponerle terminar intento para que no salga en progreso, como me está saliendo a mí. Como estoy entrando y le estoy poniendo continuar la previsualización anterior, pues se está quedando en progreso. Entonces nada más, a veces ustedes nada más entran, pero no terminan el intento, se queda inconcluso. Ahora, la actividad formativa número 7, que es la penúltima actividad a realizar, dice fortalecer mis aprendizajes y vamos a retomar primero leyendo esto. Recuerden que es esencial y muy importante leer las instrucciones para saber qué es lo que tengo que hacer. Por ejemplo, aquí viene esto, ¿no? Lee el siguiente texto y responde lo que se solicita. Entonces, con base a esto, vamos a ir contestando las preguntas. ¿Cuántas preposiciones tiene el párrafo que leíste? O sea, de acuerdo con los datos que tienes del párrafo y con el sistema de citas de prepa en línea, ¿cuál elevaría la referencia ciberográfica? Esto es para practicar, muchos de ustedes comentan, ¿no? No sé hacer citas en estilo APA. Se les ha compartido el manual, en el manual están los recursos y demás, pero a veces también pues hay que hacerlo para realmente ponerlo en práctica, ¿no? Y saber, y aquí pues nos va a dar este resultado, ¿no? Saber si realmente lo hice bien o lo hice mal. Hay que practicarlo, hay que hacerlo porque durante toda la preparatoria pues van a estar ustedes trabajando con este manual, ¿no? Obviamente el manual va cambiando de versión, no se queda estático. Selecciona la opción que explique en qué consiste una paráfrasis. Para contestarlo, y si no tenemos noción de qué es paráfrasis, pues la buscamos. Nos ayuda mucho que rápidamente nosotros lo ponemos en nuestro buscador y nos da la explicación. Dice, explicación e interpretación amplificativa de un texto para ilustrarlo, hacerlo más claro o inteligible. Palabras claves son los términos que muestran la información significativa de un texto, sinónimos, o sea, simplemente es que voy buscando sinónimos a las palabras que entonces viene una oración que yo veo bastante, que la quiero incorporar, pero chispas, ¿no?
puedo estar faltando a la integridad académica. Ah, bueno, entonces le cambio sinónimos, le cambio 2, 3 palabritas y nada pasa, ¿no? Esa es una paráfrasis, ¿ok? Entonces hay que cuidarlo, tiene mucho que ver con esta respuesta. Copiar y pegar y cambiar palabras con sinónimos. La pregunta número 4 dice, indica cuál es el sujeto del siguiente enunciado. Y aquí nos va a ayudar. Tenemos que tener bien presente las clases de palabras otra vez y ubicar, ¿no? ¿Cuál sería el sujeto? Si son las acciones, que lo vería más como otra clase de palabra, si son las metas, como vería como otra clase de palabra, o bien es el gerente, que lo vería más como esta parte de sujeto. ¿Cuál es el modificador directo del sujeto del enunciado anterior? Será el gerente o bien, ¿cuál creen ustedes? Ay, me movió aquí. El o para, ¿ok? Identifica la palabra que dentro del párrafo tiene una falta de ortografía. Recordemos, aquí podemos decir, no, pues ninguna fijación tiene acento, lleva J, bachillerato me parece que está bien, pero no dejamos a un lado que después de un punto siempre va una mayúscula, ¿ok? Y muchas veces no lo hacemos. Es algo que yo he notado bastante en las actividades, incluso en las que van así como inciso que dice enumera. Bueno, ahí donde, por ejemplo, está la tabla en la actividad integradora número 1, que ustedes tienen que poner las acciones, no ponen mayúscula, ¿no? Entonces, es importante que no olvidemos que debemos siempre incluir una mayúscula después de un punto. Y con eso nos vamos a la pregunta número 7 y se escribe de manera correcta. Ah, bueno, y también, mucho ojo porque aquí vemos si sí realmente tiene que llevar un acento o no tiene que llevar un acento, ¿no? Y ya lo escribimos en donde nos pide hacerlo adecuadamente. Y con eso, bueno, ya terminamos nuestra actividad formativa número 7 y ya solamente nos faltaría hacer la actividad número 8 que se llama escribo de lo que leo. Bien, vamos a hacer la lectura, ¿no? De que viene aquí, el cerdo que quería ser cantante. La leemos toda con detenimiento. Recuerden, mire, aquí viene un ejemplo eh, de una bibliografía que de dónde se tomó, la importancia de poner que viene en línea. Bueno, aquí conforme cuando fue consultado, etcétera, de dónde se sacó, es importante que ustedes sepan y bueno, repliquen hacer la bibliografía. Tienen que identificar cuál es la idea principal del texto, tener claro, bien claro qué es una idea principal dentro de una lectura, qué es la finalidad, ¿no? ¿Qué pretende hacer la idea principal, ¿no? Al momento que nosotros estamos leyendo y que nos puede identificarlo, sobre todo porque es una estrategia de lectura y es una estrategia también de aprendizaje. Identificar ideas principales. Ustedes estuvieron trabajando desde la actividad integradora número 3 hasta la actividad integradora número 3, número 4 y número 6 con la reseña. Aquí también te dice cuáles son las ideas secundarias, o sea, son las que vienen a reforzar y a complementar y a explicar la idea principal. ¿Cuál es el marcador textual de introducción que se utiliza? Recuerden que los marcadores textuales son un puente entre una idea y otra. Nos ayudan muchas de ellas para introducirnos al texto, para cerrar el texto. Entonces, podríamos pensar si había una vez, todo el mundo le decía, o para iniciar.
La siguiente pregunta dice, en el desarrollo la idea que se presenta es la siguiente. Y bueno, aquí viene la persona que viene en el texto. Ya usted la seleccionará. Se lee el párrafo, determina qué texto es. Y vamos a checar si cierran es una reseña, es un resumen o es un relato. ¿Ok? Lo vamos a identificar y con eso hemos terminado las actividades formativas. ¿De acuerdo? Es quien ya hizo todo su, ¿cómo es? Su proyecto integrador. Bueno, pues ya está casi del otro lado, solamente faltaría hacer el, las actividades formativas. Yo por lo regular les estoy mandando a quien le falta actividades formativas, aunque ya he hecho proyecto integrador para reforzar la información. No lo dejen a un lado, háganlo, tengan todo completo. Y bueno, eso ayudará a estar ya del otro lado en cuanto a los estudios. Y bueno, ya lo mencioné al principio de la sesión. El cierre de la plataforma es el 28 de julio. No hay extensiones de tiempo. Revisar las calificaciones a partir del 30 en su portafolio de evidencia. Eso ayuda, lleven un control de sus calificaciones siempre, descarguen su portafolio de evidencias. Posteriormente, bueno, ya tendrán su Cardex con calificaciones, pero pues siempre llevar un control de calificación está excelente por cualquier cosa, aclaración y demás, ¿no? Estar al pendiente en el correo institucional y personal para continuar en módulos. Prepa en línea les manda continuamente información. eh, y entre esa información, pues ahí les menciona que si no acreditan este módulo ya en periodo extraordinario, bueno, causará una baja parcial. Prepa en línea tiene la misma dinámica que cualquier escuela, institución educativa. Si no cumples con, eh, o más bien si no acreditas las asignaturas, bueno, va a causar una baja. Eso es muy cotidiano en cualquier sistema educativo, en cualquier escuela pública o privada. Entonces, evitemos llegar a este grado, ¿no? Echémosle muchas ganas para que puedan ustedes ya concluir y seguir módulo 3, 4, 5 hasta terminar la preparación. Y ya por último, bueno, esta es nuestra última sesión. Yo les deseo, bueno, que les vaya muy bien. Gracias a con quienes compartí este periodo, compartieron sus experiencias, compartieron, bueno, su sentir y su compromiso, ¿no? Explicándome por qué no habían entrado, etcétera y demás. Pero pues muchas gracias. Fue un gusto trabajar con ustedes este periodo extraordinario. Eh, Esta dinámica es muy rápida y hay que estar muy movidos, lo cual a mí me agrada mucho esta parte, eh, pues de estar así, ¿no? Con mucha adrenalina, ¿no? Al respecto. Y bueno, les deseo muy bien. Aquí yo puse esta frase que se llama, todo éxito tiene un lugar fuera de la zona de confort. Eso es cierto. Si no nos salimos de nuestra zona de confort, pues nunca, pues no vamos a ver qué es el éxito, qué es lograr cosas, qué es ver culminada una meta. Me pareció interesante. No es una persona muy conocida, Michelle John Buback, pero vi que era un artista plástico y demás, pero me gustó mucho su frase y eso es cierto. No vamos a tener éxito si siempre nos quedamos en nuestra cunita, ¿no? Nuestra maquita de zona de confort. eh, y esa es la idea. Por eso el proyecto integrador les va a ayudar mucho a tener éxito en lo que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Bueno, les deseo les vaya súper bien. Muchas gracias por su atención. Fue un gusto estar con ustedes trabajando este periodo extraordinario. Y les deseo les vaya muy bien. Muchas metas por cumplir, mucho que hacer, mucho por qué aprender y sobre todo pues un día ver ese certificado de preparatoria será un gusto para mí
que lo compartan con una servidora. Y bueno, pues eso es todo. Cuídense mucho. Mi nombre es Iracema Méndez. La sesión se está grabando para que quien la quiera ver posteriormente va a estar la liga en la pizarra de sesiones para que lo puedas ver más tarde en YouTube u otro día, ¿ok? Entonces, cualquier duda, escríbanme vía chat, vía correo institucional, ya lo tienen y estamos en comunicación. Cuídense mucho. Hasta luego.